Lo que no dice la lección, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Lección 11. ¿Qué es lo que perdió Dios en la caída? Perdió hijos que se tornaron en esclavos. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La palabra clave es esclavo, que en ambos casos es servir mediante la obediencia, como al final del tiempo, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La desobediencia a uno es la inmediata obediencia al otro, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Esta es nuestra condición frente a la vida, en el hogar, esclavos. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. El Padre al enviar a Cristo nos liberó del pecado, y nos preparó mediante el Espíritu Santo para ser verdaderamente libres, en obediencia a Dios. El objetivo en nuestra vida diaria es la santificación, el de ser santos, apartados para servir a Dios y al prójimo, y el resultado, vida eterna, para poder ser resucitados en el día postrero. Nuevamente, la palabra clave es ágape, amor, que debe ser en cada uno de nosotros como principio, y un principio se obedece, independientemente de nuestros sentimientos y de nuestra opinión. ¿Cómo saben los padres si sus hijos le aman? Cuando le obedecen, como el Señor. Pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Toda vez que nos hable el Padre, mamá y papá, debemos de tomarlo como una orden, y si las obedecemos, demostraremos que los amamos. Si aprendemos a obedecer, aprenderemos a amar, pero el tipo de amor que se ordena y que se debe de obedecer, ágape. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el hogar se ha de aprender a obedecer, y con ello poder establecer orden, disciplina, responsabilidad, con objetivo y propósito, evitando así el entretenimiento, la distracción y de procrastinar, y por ende, las órdenes sin razón. El ejemplo, el pueblo de Israel que Moisés liberó de Egipto. No sabía obedecer, por eso Elohim Jehová les dio la ley, para que aprendieran a obedecer y así ser verdaderamente libres. ¿Cómo saben los hijos si sus padres le aman? Cuando los padres hacen todo lo necesario para que sean mejor, aún mejor que ellos. Nuestro Padre Celestial es así. Cuando creó al hombre, su Hijo, quiso crearlo mejor que él. Pero como no hay nada mejor que él, nos hizo igual a él, de tal palo, tal astilla. Y aún después de la caída quiere lo mismo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El objetivo de nuestro Padre Celestial es de restaurarnos a nuestra posición original, hijos, para que dominemos sobre cielos nuevos y tierra nueva, tierra renovada,
como en el principio, en Génesis 1:28. Y este debe ser nuestro, para nuestros hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, siendo parciales. Parcialidad es la forma mínima de odiar, y Santiago dice que es pecado. Si preferimos en el hogar a una persona más que otra, resquebrajamos el orden, la disciplina, la responsabilidad. No nos metas en tentación en la oración de los hijos a su padre. Su responsabilidad del padre es de mantener el balance emocional en el hogar, en la familia. ¿Quién es la persona más importante en la familia? Todo padre responsable sabe quién es. La esclavitud en cualquiera de sus formas, ya sea espiritual, mental o física, ya sea esclavitud individual, cultural, comunitaria o nacional, es iniquidad. Cualquier intento de limitar, controlar, obstaculizar, restringir, inhibir, impedir o detener el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de otra persona es rebelión contra Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre para sus hijos hoy? Es que sea restaurado en nosotros lo que perdimos en la caída, y así listos dominar la tierra renovada. El impacto de la esclavitud no se limita al daño físico, que puede causar al esclavo, sino al daño mental, más diabólico que provoca. El objetivo del opresor es la esclavitud mental, quebrantar el espíritu. Cuando la opresión se convierte en una condición mental, entonces la libertad física no es suficiente. Por lo tanto, es posible estar liberado y sin embargo no ser libre. La liberación es la liberación física de las restricciones físicas. La liberación es la salida del oprimido del entorno del opresor. La liberación es la separación del esclavo de las condiciones físicas de la esclavitud. El mejor ejemplo de esclavitud es el pueblo de Israel en Egipto, el cual Egipto planea sus vidas al punto de perpetuar la esclavitud como herencia. Se les dijo qué hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo, cada día de sus vidas durante 400 años. El ejemplo de ser liberado y no ser libre es el pueblo de Israel cuando es liberado por Moisés, que es enviado por Jehová, o nosotros que fuimos liberados por Jesucristo, pero nuestra mente sigue siendo del hombre viejo, carnales. Pablo les llama niños en Cristo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, envidias, y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora nosotros somos el mejor ejemplo de esclavitud mental. Seguimos siendo parcial con el prójimo. Sin razón nos cae mal a alguien y somos parciales con ellos. Cuando seguimos a ídolos de barro, cualquiera sea la razón, parcialidad está enraizada, y según Santiago es pecado. Para no seguir a ídolos de barro, para desenraizar parcialidad, Cristo Jesús, Señor nuestro, dice, en el día del juicio, los de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque los de Nínive cambiaron, se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás. En el día del juicio, la reina del sur se levantará con la gente de esta generación y la condenará,
porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón. Tres palabras a destacar en el día del juicio: mensaje y sabiduría. En el día del juicio, los de Nínive y la reina del sur se levantarán con esa generación y la condenarán. Por el mensaje, la gente de Nínive sí cambió de vida al mensaje de Jonás, pero esa generación, y hoy nosotros, oye el mensaje del Señor Jesucristo, el reino, y no cambia su manera de pensar. Y él, Jesucristo, es mayor que Jonás por la sabiduría. Ella, la reina del sur, vino desde muy lejos para escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón. Y esa generación, y hoy nosotros, no quiere escuchar sus sabias enseñanzas. El reino, y él, Jesucristo, es mayor que Salomón. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser esclavos de la justicia. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Como resultado de la santificación, Dios el Padre nos da vida eterna por medio de Jesucristo su Hijo. Así es que santificación no es un proceso de toda la vida. En los apóstoles sucedió en 50 días. Vida eterna es un derivado de santificación. Con relación a vida eterna, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Algo más con el ser esclavos de Dios, dice el Señor Jesucristo. Supongan que uno de ustedes tiene un esclavo que ha estado arando o cuidando ovejas. Cuando regrese del campo, ¿acaso le dice: ven y ocupa un lugar en la mesa? En vez de eso, no le dicen: prepárame la cena y alístate para servirme. Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. A los esclavos no hay que agradecerles por cumplir lo que su amo les ha mandado hacer. Ustedes son como esos esclavos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir: esclavos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cristo está diciendo que los esclavos no tienen derecho ni siquiera a que se les agradezca por haber hecho lo que se les había ordenado, porque su deber es servir. El que trabaja espera salario, recompensa, y por lo cual es un esclavo inútil. Si hacemos las cosas esperando bendición, siervos inútiles somos. Entonces, ¿dónde está el beneficio del esclavo? En el servicio, en la obediencia. Para nuestra vida diaria, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Servicio, obediencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Cuando salgamos a enfrentar al mundo, ya sea en el trabajar o el estudiar o adorar, servir con toda nuestra atención y sapiencia y dedicación. No servir al ojo del amo, con expectación, porque ello nos hace siervos inútiles. ¿Por qué es Señor Jesucristo? Dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y mis amigos me obedecen. Además, en otra parte dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Mesías, ungido, el elegido, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La palabra clave es servir, pero como un esclavo, que el servicio es una orden que proviene directamente del Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sabiendo que el Señor, a quien obedeces, retribuirá la obediencia, sea esclavo o amo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Retribuyan de la misma manera el servicio que reciben, no haciendo acepción de personas, no siendo prejuiciosos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.